Juicios de amparo. Litigio estratégico. Tenemos el nombre de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mucho gusto, mi nombre es Adriana Ortega Gómez. Tenemos como licenciatura en Derecho, matrícula 200292992. Nombre del módulo tenemos como Juicios de amparo 2B1. Nombre del reto, litigio estratégico. Y como nombre en este caso tenemos asesora Rosa María Olivares Sánchez. Un gusto y fecha de elaboración 03 de junio del 2025. Me gustaría mencionar el litigio estratégico. Teníamos en este caso 4 comunes y litigio estratégico en derechos a la discriminación. A la no discriminación tenemos como sentencia de juicio de amparo como expediente 1042 del 2019-2 dictado por el juez noveno del Distrito del Estado de Michoacán, en la que analiza la posibilidad de constitucionalidad en una norma que presenta de restringir una protección de derechos a los menores de edad muy común que nace con contexto a una familia homoparental. Se interpone a un amparo contra la Dirección General de Registro Civil del Estado, en este caso Michoacán de Ocampo, por la cual es una comisión negativa verbal a una autorización, ya que son una de las unidades de población de CUR. Más que nada es muy común, ya sea en cualquiera de las poblaciones, de lo que los menores de edad o familia homoparental, ya que dicha autoridad se acata a un órgano legal en el artículo muy común, muy mencionado, el 334 del Código Familiar, en este caso Estado de Michoacán, donde estableceré algunos de ellos, que son los hijos en el matrimonio. Y más que nada, más mencionado ante el matrimonio, tenemos como entre los parentescos de hijos artículo 334 anteriormente mencionado. Cuando se trata de un matrimonio heterosexual, se presumen que los hijos de los conyugales, los hijos nacidos después de 180 días, contado desde la celebración de matrimonio, y los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, ya proveen esta nulidad del contrato de un divorcio o muerte del marido o conyugal, en donde los primeros casos que terminan se contarán desde que el hecho de quedarán separado del conyugal por orden jurídica. Desde ese momento surgen la constitucionalidad y conceptos de violación conforme al artículo 1 muy común y 4 del CDPAU, aunque porque hemos tenido más que nada un contenido de contextos literarios discriminatorios dirigidos al menoscabo, determinación de derechos fundamentales a las personas que se dirigen a orientación sexual ante la heterosexualidad, pues conteniendo una categoría sospechosa de distintas basadas y en las que se presencia la sexualidad de que se contemplan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como todo y como en cada uno de los lugares, vamos a conocer a personas que tienen diferentes ideologías y más en formas de expresión basada en la discriminación motiva por las cuales son las referencias sexuales o cualquier otra un atente contra la dignidad humana, pues precisamente restringe a la regularización de finalidad de los hijos en el matrimonio, una condición de matrimonio heterosexual, lo que contrae unas contingencias de los derechos como pareja del mismo sexo, hombres o libre un desarrollo de personalidad determinada, más que nada para ejercer sus derechos proporcionales a través de los métodos de producción asistida. Me gustaría mencionar dando una de las siguientes respuestas a un cuestionamiento, lo cual es ¿cuál es la relación de los derechos a la no discriminación en el litigio estratégico? Bueno, pues aquí es un instrumento de una herramienta que está diseñada para velar y defender los derechos humanos consagrados a la constitucionalidad y su finalidad, no solamente obteniendo uno de los resoluciones favorables, sino sobre todo visibilidad de la violación sistemas de derechos humanos, muy importante, que generalmente una conciencia a la ciudadanía y fijar antecedentes de problemas de plantear, así como analizar un caso que tenga una evidencia de violación ya mencionada, como los derechos de identidad de los menores, por lo que la resolución del caso debe ser a favor de las víctimas y a través de la reparación de daños infligidos. Esto menciona, podemos tenerlo más que nada en las escuelas, en los colegios, en la vida diaria, en los camiones, que es muy con que tengamos unas formas tal vez no conscientes y que eso es reflejante a los derechos humanos, y podemos, sabes, en unos ciertos casos tenemos tal vez algunas discriminaciones que para nosotros pueden ser normales, pero realmente dañan y victimizan a las demás personas que tienen su forma apenas de desarrollarse en ese ámbito de identidad.
Me gustaría identificar algunos de los casos en los que se ha hecho uso de litigio estratégico y más que nada para la protección de los derechos a la no discriminación. De acuerdo con lo que hemos leído anteriormente que les puse, ¿crees que desde la emisión del estudio del 2007 a la fecha que se ha logrado la mayor avance a través del litigio estratégico? Claro que el litigio estratégico en la violencia en género, que se ha tenido impacto individual en la víctima, en las personas que recae en la familia o allegados más que nada, ya que se ha reconocido la dignidad de los talentos de las personas, que deberíamos ver más común que se ha otorgado medidas de reparación, indemnización o más que nada compensatorias, servicios médicos o psicólogos mediante accesos a la educación, reconocimiento de los derechos por parte de las autoridades estatales, solicitar el perdón por un ejemplo de casos e impactos individuales en proceso de litigio estratégico, por lo que los avances son impactos sociales para evitar hechos similares y a futuros impactos institucionales destinados a reforzar todo lo que es las obligaciones del Estado en materia que son los derechos humanos, a fortalecer las instituciones de protección a la ciudadanía, porque todos somos uno junto, y los impactos que se han obtenido incluye desde el cambio de legislación, legislativos, políticas públicas, desarrollos de jurisdicción, por otros muy no sé, alto tributo, de tribunal, y más que nada el litigio estratégico nos menciona sobre la violencia en género, ¿sabes? Que se ha tenido un impacto individual en víctimas, en personas que siempre ha podido recaer en familias, y queremos fortalecer esto para evadir, no, no decir lo evado, no, cambiarlo, transformarlo para evitar hechos similares y a futuro, un impacto institucional y que todo se fortalezca a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Damos como una finalidad que el litigio estratégico abarca todo el proceso que conlleva ante los órganos jurisdiccionales que pertenecen a tener un impacto durante más allá de la reparación de daños que hemos sufrido por las víctimas. Consiste en selección de casos de alto impacto, claro que sí, con el cual podemos acudir a un tribunal de justicia y por fin considerar que las sentencias que se hayan reparado a través de las víctimas directas del caso de cuestión, algunas directas, unas indirectas, permitida conseguir una reforma legales más que nada, a una adopción de reformas políticas públicas, a cambiar conductas de autoridades que nos hagan afirmar una definición finales del litigio, que sean todas aquellas personas que se encuentran incluidas en todo esto, tipos de diferenciación de género. Como lo mencioné anteriormente, todos tenemos diferentes tipos de ideología y formas de expresión. Consiste en una selección de casos de alto impacto que podríamos cambiar y acudir a los tribunales con toda libertad de justicia sin decir, ¿sabes qué es? Tengo alguna noción de la sentencia, quiero reparar, quiero dirigir a casos de cuestiones, permitir reformas legales, adopción de reformas y tener políticas públicas y cambiar esa conducta de las autoridades para tener un beneficio mayor para todos aquellos. Antemano, un gusto poder estar aquí con ustedes, un gusto que me puedan escuchar y pues antemano muchísimas gracias. Nos vemos.